El título es La abundante gracia. Como creyentes tenemos que vivir en esa gracia abundante. Esta mañana vamos a seguir en Romanos capítulo 5. Seguimos en la serie de Romanos. Entonces, por favor, abran sus Biblias a Romanos 5. Vamos a comenzar en el versículo 12. Pues está leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y cuando me puse a estudiar esta semana, entre todos los desafíos, leí de los expertos que eso de la parte de Romanos más difícil que hay. Entonces les voy a pedir paciencia conmigo y vamos a tratar de entender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Romanos 5, 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lamentablemente sí. ¿Y cuándo fue cuando el pecado entró? ¿Qué parte de la Biblia? En Génesis capítulo 3. Que llega ¿quién a hablar con Eva? La serpiente. Y le hizo pecar. Y también al esposo Adán. Pero ¿qué dice? Aquí se entiende de que aunque fue Eva que agarró la fruta y lo compartió con Adán, Pablo le culpa a Adán, le da la responsabilidad de pecar. Y como hombres, aquí mismo hay una aplicación que nosotros como hombres estamos responsables por la casa, por los matrimonios, por los niños. Somos los responsables. El hombre tiene un lugar especial, una responsabilidad grande ante de Dios de cuidar la creación. Y nuestro contexto familiar es cuidar nuestras mujeres, niños, casas, familias, comunidades y también aquí en la iglesia. Pero esta mañana estamos enfocados en Adán. En Adán, y el contraste es Jesús, lo que vamos a ver. Adán tomó la decisión de desobedecer al Señor. Y Adán es lo que los teólogos llaman una cabeza federal que nos representa como la humanidad. Y él pecó y por eso nosotros pecamos también con él. Y muchos preguntan, ¿por qué Adán y Eva no fueron más fieles? No sé si se han preguntado eso. ¿Por qué? Cuando Dios hizo la creación era perfecta, completa, que tenía todo. Pero también cuando hizo el hombre tenía o tenemos el libre albedrío. Podemos elegir si queremos seguir a Dios o no. Y en ese momento Adán no quiso obedecer a Dios. Entonces también vemos un punto aquí para nosotros, que nosotros también tenemos dos opciones: seguir el mundo, seguir los pasos de Adán o seguir a Jesús. Y no solamente poner nuestra fe a Jesús, pero también después de que ponemos la fe en Jesús, decidir seguirlo, de participar en el proceso de la santificación. Entonces hay una frase muy importante, que la libertad, con la libertad viene la responsabilidad. ¿Entienden eso? Nosotros queremos ser libres. Queremos ser libres, pero no queremos sufrir las consecuencias. Pero tenemos esa responsabilidad. Son dos caras de la misma moneda. Y a través de Adán entra el pecado. Adán es como la puerta principal de una casa. Y entra
el pecado y contagia a todos nosotros, a la humanidad. Y quizás esa idea de la cabeza federal te suena raro, no sé, pero nosotros hablamos de esa idea cuando estamos en una conversación normal. Por ejemplo, la semana pasada yo fui con los pastores a una reunión de la comunidad de iglesias donde nosotros pertenecemos. Y se podía decir que la iglesia de fe estaba presente. Pero la iglesia nosotros fuimos todos, no. ¿Quién ganó la Copa América? Martín no se acuerda de eso cada semana. Argentina. Pero ¿son cuántos jugadores en la selección? 11. Bueno, en el campo, pero 20 y algo entre entrenadores. Pero ellos son el símbolo, los representantes del país. Y aquí Adán es nuestro representante. Pero también hemos estado hablando de libre albedrío, la cabeza federal, y vemos también que las cabezas federales, se puede decir en nuestro contexto moderno también, que los presidentes o los embajadores que pueden hacer tratos con otros países y nosotros como ciudadanos tenemos que seguir lo que ellos decidieron. También vemos que hay muchos países que están sufriendo las consecuencias de malas decisiones de sus líderes. Yo pienso en los venezolanos, los cubanos, los de Corea del Norte, que por las acciones de las cabezas federales están sufriendo. Y nosotros también. Y quizás les parece injusto eso. ¿A alguien le parece injusto que sufrimos por eso? Podrían decir que sí, quizás que no. Pero lo que vamos a ver en el capítulo 5, y que puede ser que parece injusto, pero lo que sí está injusto es que un hombre inocente, puro, murió por nosotros. Vemos aquí también que se puede separar la culpa de algo y también el castigo. Estamos hablando de las cabezas federales y ellos tomaron la mala decisión y ellos tienen la culpa. Pero nosotros a veces tenemos que vivir las consecuencias, el castigo, ¿cierto? Eso pasa mucho. Yo pienso en la enfermedad, en la SIDA. En este mundo hay tantas enfermedades, tantas cosas, que hay personas que tomaron malas decisiones y contrataron la SIDA por el uso ilícito de drogas o por infidelidad. Pero ¿qué culpa tiene un niño que la mamá era adicta de drogas? O una persona que iba a tener una cirugía y necesitaba una infusión de sangre y contrae la SIDA. Nosotros sentimos la diferencia entre la culpa y el castigo. Pero no somos libres de pecado porque nosotros también somos pecadores. En el Salmo 51, lo que les quiero decir es que sí tenemos la culpa. En el Salmo 51, cuando David pasó lo que pasó con Betsabé, escribió eso: yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. De naturaleza somos pecadores, ¿cierto? Y el pastor Miguel Núñez ofrece este resumen que me parece muy bueno. No somos pecadores después que pecamos, sino pecamos porque tenemos la naturaleza pecadora. ¿Están de acuerdo con eso?
No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque tenemos la naturaleza pecadora. Se puede distinguir entre el estado de uno o el ser de alguien, nuestro ser y hacer, la diferencia. Por ejemplo, hay muchos papás aquí esta mañana. ¿A quién de ustedes tuvieron que enseñar a tu niño, quitarle el juguete del otro, pegarle y después mentirte que no fue él? O sea, ese nace solo con el niño. Está muy dentro de nosotros. Es parte de nuestro ser. Seguimos leyendo. Versículo 13. Ya viene. Ajá. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Ok, vemos muchas cosas aquí. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo, el versículo 13 es como un paréntesis. Quizás la audiencia en Roma entendiera que la única forma de pecar era pecar o violar la ley de Moisés. Pero no es así. No es así. El pecado entró en Génesis 3, ¿cierto? Y cuando entra la ley de Moisés en la Biblia. Viene Génesis, Éxodo. ¿Y cuando subió Moisés al monte? En el capítulo 20. Y recibe la ley. Pero la gente moría antes de la ley. ¿Por qué? Porque pecaron. ¿Cierto? En Génesis 5 se puede leer claramente que fulanita vivió cuántos años y después murió. Y el otro vivió por tantos años y después murió. La muerte gobernó. Hay mil maneras de pecar que no es violar la ley. Yo puedo pecar de muchas formas ahorita, pero no me van a llevar preso. Yo no voy a violar la ley de los Estados Unidos ni de Pensilvania. Yo puedo salir a ofender al pastor, sería un pecado. Yo puedo quedarme acá con una mala actitud contra Dios, eso es pecado. Yo puedo pecar de muchas formas que no son ilegales. Otro ejemplo, un ejemplo crudo y puede ser absurdo, pero la prostitución en Ámsterdam es legal. Entonces pregúntale a su pareja qué le parece si sería pecado, aunque no es legal. No vamos a hablar mucho de eso porque eso es muy grave, infidelidad. Es algo muy serio y claro que sí, es pecado. No importa lo que es legal o que no sea ilegal, Dios está por encima de todo eso. Estamos pecando contra Dios. Insultamos al Dios con nuestras acciones, pensamientos y palabras. Entonces, el pecado está por encima de la ley, de cualquier ley, que sea la ley de los Estados Unidos, las leyes de la ley levítica de Moisés. Podemos insultar a Dios. ¿Y por qué hablo de eso? Porque yo escucho a muchas personas razonar falazmente que yo, según su ley, en su mente, su estándar, que yo no he matado a nadie, que no le hago daño a nadie. Yo trabajo, yo llego al tiempo que yo proveo para mi familia, regalo flores a mi esposa, por eso soy buen esposo, soy buena persona. Pero no es así. El único estándar de Dios es ser como Dios, ser puro, divino, y nosotros no estamos a la medida.
Entonces, vemos evidencia en Génesis 5 que la gente murió porque gobierna el pecado en este mundo. Seguimos leyendo. El versículo 15. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Para todos. Hemos hablado del lado negativo de Adán y del pecado, de desobedecer al Señor. Pero ahora, ese es como el eje, vamos a ver el lado positivo, el contraste de Adán, que es Jesús. Y escuché mucho a Miguel Núñez esta semana en la preparación, y también dice que la buena noticia del pecado, del mundo en que vivimos, es que lo que ganamos en Cristo es superior a lo que perdimos en Adán. Lo que ganamos en Cristo es superior a lo que perdimos en Adán. Siempre las ilustraciones de Dios no comparan de cómo es Él, porque es infinito, perfecto, tan bueno. Pero nosotros sabemos que somos pecadores, que estamos llenos en la ilustración, lleno de fango, de barro, de pecados. Yo pienso cuando una vez al año me toca un trabajo muy sucio en mi casa de limpiar mi casa por fuera, los ladrillos con presión de agua. Y eso me salpica y yo paso el día entero limpiando eso. Y me lleno de pies a cabeza de fango, de barro, de todo, hasta los oídos, en el cabello. Nosotros estamos tan llenos, repleto de barro y pecado, que parece imposible quitarnos todo eso. Pero aquí en Romanos 5 dice que la gracia es mucho más. La gracia de Jesucristo es mucho más que nuestro pecado. Abundó para todos. Entonces, en esa ilustración llegamos tan sucios, empapados de barro y de suciedad. Pero yo tengo la foto aquí de las cataratas de Niágara, porque eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Me llamó la atención, la curiosidad de la cantidad de agua. ¿Quién ha ido a la catarata de Niágara? Ok, eso sí merece la pena pasar a verlo. Es algo impresionante. En cada segundo pasan 700,000 galones de agua por ahí, por cada segundo, que son en litros, que son 2.6 millones de litros por segundo. Entonces nosotros podemos sentir tan mal por los pecados, empapados de esa suciedad, pero la gracia del Señor es mucho más. Y yo estaba meditando en eso esta mañana, y eso por un segundo, esa cantidad de agua y de poder, un segundo. Pero eso es un río que sigue, de corriente sigue y no pare, y sigue. Eso es la gracia de Dios. Entonces lo que ganamos en Cristo es mucho más de lo que perdimos en Adán. Lo que ganamos en Cristo es mucho más de lo que podemos obtener en el mundo. Lo que ganamos en Cristo es mucho más de lo que el mundo ofrece, nuestros deseos y pasiones de la carne, los placeres. Cristo es superior a todo y Dios, la gracia de Dios es abundante. Amén. ¿Quién puede decir amén a eso? Bueno, ya que dijeron amén, les pregunto, ¿nuestras vidas reflejan eso? No. Si vamos a ser sinceros, no.
Dios no está en esa posición número uno. No es prioridad muchas veces. A veces sí, pero muchas veces no. Seguimos en el 17. Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Jesucristo. Muy curioso aquí en el versículo 16 que dice, que dice que somos hechos justos, hechos justos. La justificación, esa doctrina es un cambio de posición. Hemos hablado mucho de eso con la serie de Romanos, porque el libro de Romanos se trata mucho de eso. Es un proceso, en un instante, en un momento. El ejemplo que yo tengo es que la semana pasada yo estaba pasando por mi organización y veo un garage sale. ¿A ustedes les gustan los garage sales? Donde la gente está regalando, vendiendo cosas usadas. Hay que buscar mucho y tener cuidado en lo que uno compre, pero hay cosas buenas. Y yo vi una parrillera afuera, bien buena. Y yo fui, la revisé y hablé con el Señor. Y el Señor me dijo, como que quejándose porque ya era hora de sacar y guardar todo. Me dijo, lo que no se vende hoy voy a tirar a la basura. Y le dije, ¿cuánto vale esa parrillera? Pagué el Señor. En el momento que pagué el Señor, la parrillera que era de Él, yo era el mismo dueño. Eso es como la justificación, que fue comprado, redimido, porque iba para la basura. Y nosotros, como la humanidad, si no tenemos a Cristo, también nosotros vamos a la perdición, a la basura. No hay esperanza. Pero gracias, con la abundante gracia del Señor, Jesucristo nos compró con su sangre. Amén. Y se puede ver en el versículo 17 por aquí, con mayor razón los que reciben. ¿Qué tenemos que hacer? El único que tenemos que hacer, recibirlo. Tenemos que recibirlo. Como el pecado de Adán fue imputado a todos, la gracia de Jesucristo, la salvación también es para todos, pero todos que lo reciben. Muy importante. Cristo trae la justificación, pero la ley no justifica a nadie. Y piénsalo. La ley solamente restringe lo malo. No te va a hacer bueno. El hecho de seguir la ley, si yo digo, yo no corro sobre velocidad, que yo no robo, no me llevo cosas del supermercado, yo pago mis impuestos y concluyo, yo soy un hombre bueno. Pero eso no es cierto, porque Dios está por encima de eso. Y no podemos vivir por la ley. Y como nosotros tenemos libre albedrío, podemos elegir cómo nos juzgan. ¿Cómo nos juzgan? ¿La ley o el rey? La ley es una cosa blanca y negra. Es como en la autopista. Si uno está corriendo en la autopista, hay autopistas en el Turnpike, así en Filadelfia, tengan mucho cuidado. Si están corriendo sobre velocidad, hay cámaras y te van a tomar una foto de tu placa y te va a llegar un regalito en el correo, una multa. Y no se puede discutirlo. Eso es la ley. Es blanca y negra, la ley. Todo es, pero ahora
si hay un juez, hay una persona que puede escuchar tu caso, escuchar tu explicación y podría tener misericordia contigo, ahora sí las cosas cambian. Pero ahora, ese juez, el Señor, es un juez justo. Y podemos presentarle miles de excusas por qué no somos tan buenos. Pero el juez justo tiene que cumplir con su responsabilidad. Tiene que condenarnos. Alguien tiene que pagar esa multa. Y gracias, Señor, que Jesucristo pagó esa multa. 18. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Amén. Hemos hablado de eso. Efesios 2:5 dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvos. Nosotros recibimos la gracia de la misma manera que recibimos la culpa y la responsabilidad de Adán. La gracia imputada. El sacrificio perfecto, el sacrificio expiatorio, el sacrificio puro nos quita nuestra impuridad. Y Cristo es superior. Eso es un resumen, no sé si se ve bien, pero lo voy a leer. El contraste y comparación que hace Pablo en versículo 5, que es muy claro, pero se ve aquí mejor en ese esquema, que hay dos hombres, Adán y Cristo. Adán, un hombre que no pudo, que desobedeció al Señor, pero Cristo no. Hicieron dos actos. Adán hizo un acto pecaminoso en el jardín y Cristo hizo un acto justo en la cruz. Habían dos resultados. El resultado de Adán fue la condena, culpa y muerte. Y gracias, Señor, el resultado de Cristo fue la justificación, la vida eterna y la gobernación que tenemos con Él. Hay dos diferencias. Con Adán el pecado abunda, pero con Cristo la gracia abunda en abundancia. Aleluya. Hay dos reyes. Con Adán, el rey es el pecado que gobierna a través de la muerte. Y en Cristo, la gracia reina por medio de la justicia. Y hay dos estados contrastantes. Con Adán, el pueblo es condenado a ser esclavo de pecado por Adán. Y con Cristo, el pueblo es justificado, reinando en vida por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con el 20. En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Podemos pensar en el barro que tenemos, empapados de todo eso, y las cataratas de Niágara. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hay tres aplicaciones. Primero, la ley no salva a nadie. Y yo estoy seguro que estamos convencidos de eso. Pero no solamente quiero hablar de la ley de Moisés, sino las leyes o los estándares que tenemos en nuestras mentes. Porque nosotros vivimos
de acuerdo al mundo. Vemos cosas en las redes, pensamos que porque no hemos matado a nadie, que somos buenos. Creemos nosotros en nuestras mentes como un sistema de ser bueno o malo. Pero no es la gracia del Señor, porque no somos buenos para nada. ¿Cuál es tu ley? ¿Cuál es la ley que te gobierna en tus pensamientos, tu ideología, tu estándar? No estamos a la medida de Dios. Y segundo, Cristo es superior. Cristo es superior. Gracia en abundancia. Hay muchas personas que no creen que Dios es bueno o que no es bueno siempre cuando pasan las enfermedades o pasan los retos, los desafíos, pero sí lo es. Aunque el duelo, los dolores son malos, Dios es tan poderoso que puede utilizar esas aflicciones para lo bueno. Para lo bueno. Cristo es superior. Hay muchas personas que no se pueden perdonar a sí mismos. Hay muchas personas que creen que Dios no lo van a perdonar porque ellos mismos no se han perdonado. No sé si hay alguien aquí esta mañana que cree eso. Pero quiero que entiendas cuánto Dios nos ama. Y tenemos que aceptarlo. Y muchas veces nosotros somos los primeros que nos juzgan. Pero el único juez justo que tiene gracia es Dios. Y que nos ama tanto que mandó su único hijo. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y aceptar que Dios nos perdona a través de Jesucristo. El tercer punto es, con la libertad viene la responsabilidad. Queremos ser libres, pero no queremos sufrir las consecuencias. Pero hay cosas que no podemos cumplir o lograr o arreglar. Hay muchas cosas que no podemos arreglar. Y nuestra relación con Dios no podemos arreglarlo solo. Mejor dicho, no se puede arreglarlo nosotros mismos. Solamente, exclusivamente a través de Jesucristo, Dios nos acepta. Ya vamos terminando. La historia de Dios es una historia de un creador amoroso y que está trabajando para redimir la creación para todos aquellos que desean someterse a la armonía del Creador. Tenemos que reconocer nuestra naturaleza humana, pecaminosa, pero también reconocer que tenemos, los creyentes en Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Estamos en dos mundos. Nosotros comenzamos como Adán. Pero ya vamos caminando a Jesús. Nos dio el Espíritu Santo, un regalo, un depósito que nos guía, nos instruye, nos edifica para transformarnos. Eso se llama la santificación. Y es un proceso doloroso. Hay muchas cosas que tenemos que pasar para aprender y vivir y sentir. Y que tenemos que, como tenemos libre albedrío, tenemos que participar en esa transformación. Obedecer al Señor, amar mejor, servir mejor, más tiempo para la familia, para la iglesia, para servir a los demás y menos para nosotros mismos. Como dije, nosotros estamos en dos mundos y tenemos que dejar de caminar
de la forma natural, yo voy a pedir a todos que se paren un momento. Yo voy a dejarle con la última ilustración. No sé si tengan el espacio, pero pónganse en como que posición de corredor. ¿Cómo es? Un pie. Ok, un pie adelante. ¿Cuál es ese pie que tienes adelante? ¿Izquierdo? ¿Tienes el pie izquierdo? ¿El derecho? Ok, ¿cuál es el correcto? No hay, es un truco. Pero mira, el pie que tiene adelante, eso es natural para ti, porque es la pierna más fuerte, es natural. Y ese pie, han hecho estudios, con ese pie empiezas a caminar. El primer paso siempre con el pie natural, el pie más fuerte. Cuando subimos la escalera, vamos a pisar con ese pie más fuerte. Entonces yo quiero que ustedes piensen hoy y durante la semana que no podemos caminar en esa naturaleza, que piensan en usar la naturaleza divina de Dios y estar consciente y reconocer que muchas veces tomamos decisiones por las emociones, que es nuestra naturaleza pecaminosa. No me da la gana, no me provoca, no queremos leer la Biblia porque no me provoca. O no me siento quiero hacer otra cosa. Tenemos que cambiar esa actitud, porque las emociones sí son buenas, pero también engañan. Nos engañan y vienen y se van. Entonces, nuestras mentes tienen que gobernar la carne. Lo que gobierna es la verdad y la palabra, porque es eterna y no cambia. Eso es la luz que ilumina, no las emociones. Y sí es bueno tener emociones, pero las emociones deben de pasar por ese filtro de la verdad. Entonces, cuando están en camino en la semana, piensan en las decisiones, en lo que estás diciendo, pensando, haciendo, que no estás caminando en la naturaleza humana, sino participando en lo divino. Vamos a cerrar y voy a orar y voy a leer el comienzo de Romanos 5 y después voy a orar. Pero yo les invito, mientras Camilo canta, que hable con el Señor, comparte tu corazón, reconoce las faltas, reconocen los momentos cuando estamos caminando en la naturaleza de Adán y pídele a través del Espíritu Santo que te hable, que sigan los pasos de Cristo. Romanos 5 dice, 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Gracias, Padre Espiritual, por el Evangelio, por esa buena noticia, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Gracias, Señor, por revelarnos la verdad a través de la Biblia y también
por la palabra encarnada, Jesucristo, el nuevo Adán, el nuevo hombre. Ganamos más en Cristo de lo que perdimos en Adán. Lo que te pido, Señor, es que nos recuerdes que Cristo es superior. Cristo está por encima de todo. Que queremos ver nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestras familias, la gente salva, caminando bien con el Espíritu. Queremos ser testigos valientes. Queremos vidas purificadas y relaciones reconciliadas. Así que, Padre, te pido que ablandes los corazones hoy y en toda la semana, y sigas obrando en los corazones de la iglesia de fe, de la comunidad de Allentown. Ayúdanos a ser más como Cristo y menos como Adán. En el nombre victorioso de Cristo. Amén. Aleluya.